Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. En esta noche vamos a estar considerando al Señor Jesucristo, como le hemos puesto revelado, aunque no necesariamente sea la palabra más adecuada, revelado, pero sí la manera en que podemos encontrar la obra del Señor Jesucristo, en este caso en el libro del profeta Ezequiel. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a leer de manera rápida 4 porciones de este libro y después las vamos a ir considerando, ¿sí? Pero vamos primero a Ezequiel capítulo 11, por favor. Es el primer pasaje que vamos a leer, Ezequiel. La Biblia sabemos que tiene algunas divisiones, entre ellas está el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, y Ezequiel es uno de esos profetas mayores. Después sigue Daniel como otro de los profetas mayores, y a partir de Joel ya vienen los profetas menores hasta Malaquías, pero Ezequiel todavía es uno de esos profetas mayores. Su libro es extenso, tiene más de 45, casi 50, 48 capítulos tiene Ezequiel, pero ahorita vamos a leer por favor lo que dice en Ezequiel 11, y voy a leer los versos 19 y 20, Ezequiel 11, 19 y 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Vuelvo a leer el 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Aquí vamos a poner atención a las palabras o las expresiones que se repiten, ¿sí? Ahora acompáñenme por favor a Ezequiel 36. Vamos a ver qué tienen en común estos pasajes que vamos a leer. Ezequiel 36. Y voy a leer ahorita únicamente el verso 27. Después vamos a leer un poquito más, pero para tener una idea de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí en Ezequiel 37, a un ladito de donde estamos, verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Voy a leer ahora Ezequiel 39, 29. Y dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En estos 4 pasajes que acabo de leer, en el primero habla de un espíritu nuevo, después habla ya del espíritu de Dios en los otros 3, y es bien importante e interesante notar cómo Ezequiel muchas veces se refiere al Espíritu de Dios, que para nosotros lo conocemos como el Espíritu Santo. Alguno de los comentarios que leí mientras estaba preparando este tema, hay quien menciona que a Ezequiel se le conoce como el libro de los hechos del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Hay comentarios que dicen también que el libro de los hechos, que así se llama Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, realmente su nombre debería de ser Hechos del Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo estaba moviéndose de una manera muy dinámica por medio de los apóstoles. Y aquí en este libro de Ezequiel, un libro que tiene muchísimas simbologías, profecías, visiones, el profeta Ezequiel hizo muchas cosas simbólicas, ahorita voy a mencionar algunas, pero podemos ver cómo el Espíritu Santo constantemente estaba interactuando con el profeta Ezequiel, de modo que se le ha considerado como el libro de los hechos del Espíritu Santo a esta parte, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante que tiene que ver todo esto con el Señor Jesucristo, porque recordemos que estamos viendo al Señor Jesucristo a lo largo de toda la Biblia, pero ahorita estamos viendo esta parte de donde en Ezequiel se habla mucho de la obra del Espíritu Santo. El segundo pasaje que consideramos, que es Ezequiel 36, dice a partir del verso 25:
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tenemos que aprender en medio de todo esto que nadie, ningún hombre, incluso la Biblia dice que ningún hombre buscaba a Dios, que ningún hombre tenía en sí mismo el deseo de buscar a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender con esto? Que el deseo, que cuando en nosotros nace, hay un deseo de buscar a Dios, es Dios mismo poniendo ese deseo en nosotros, es Dios mismo dándonos esos deseos de buscarlo. Y aquí vemos como dice en el pasaje, en el verso 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Eso es obra de Dios. Nadie, ningún hombre puede jactarse por sí mismo de haber guardado los preceptos o mandamientos de Dios, porque la Biblia también nos enseña en Romanos, dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice, ni tampoco puede. La carne es imposible que se sujete a la ley de Dios. Tendríamos que ser una nueva persona regenerada para poder hacer o para poder guardar los mandamientos de Dios. En nosotros como seres humanos eso no es posible. Necesitábamos una ayuda divina, literalmente, para que pudiésemos hacer esa obra. ¿Y cuál fue esa ayuda que vino a nuestras vidas? Pues el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder cumplir la ley de Dios, a guardar sus mandamientos, sus estatutos. Por eso dice en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Una vez que está el Espíritu dentro de nosotros, dice, y haré, y os daré, primero dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dentro del plan de salvación, no solamente figura el Señor Jesucristo, que es quien llevó a cabo en la cruz ese momento culminante de todo el plan de salvación, quien dio su vida por nosotros, pero una gran parte dentro del plan de salvación también la cumple el Espíritu Santo, trayendo esa renovación a nuestra vida, trayendo esa nueva forma de vivir en la que antes nos era imposible andar. No podíamos guardar los mandamientos de Dios porque siempre nuestra carne busca hacer lo suyo, busca el mal. Recordemos que el jueves que estuvimos considerando la carta a Sardis, veíamos que cuando hablaba del pecado, de muerte, siempre que hablaba de muerte o que vimos esos pasajes de muerte, muchos de ellos van con relación al pecado. Y dice en uno de los pasajes que leímos que el andar en la carne es muerte, pero el andar en el espíritu es vida y paz. Entonces nosotros andábamos en la carne, es decir, nosotros estábamos muertos. Teníamos que haber nacido de nuevo por medio, en este caso, de recibir un espíritu nuevo. Cuando Dios crea a Adán, dice la Biblia que formó de la tierra a un hombre, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida es el espíritu. Cuando ese muñeco que había hecho Dios recibe ese aliento de vida, es que él es un ser viviente, entonces comienza a vivir. De una manera similar sucedió con nosotros, aunque ya éramos seres vivos, pero éramos por una parte muertos en lo espiritual, muertos en cuanto a Dios, estábamos separados de Él, teníamos que haber nacido de nuevo. Y recordemos esa plática que ahorita vamos a leer que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo, cuando le dice es necesario que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesús, parafraseando un poco, le dice, no me refiero a ese nacimiento, me refiero al nacimiento espiritual. Y entonces dice que todo aquel que no naciere de agua y del Espíritu, entonces no podría entrar en el reino de Dios. Y se entiende que está hablando de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Miren, vamos a ver el siguiente pasaje donde nos da una idea amplia en cuanto a este asunto. Y vamos a leer, por favor. Aquí mismo, discúlpenme, es aquí mismo en Ezequiel 36, verso 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Se puede entender a juzgar por otros pasajes en la Biblia que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo, que esta agua limpia de la que hace alusión aquí el profeta Ezequiel, o Dios a través del profeta Ezequiel, está hablando de la obra del Espíritu Santo, de esa obra regeneradora. Cuando dice también el Señor Jesucristo en Juan
capítulo 7, donde dice que en el último y gran día de la fiesta el Señor Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice ahí en ese pasaje que esos ríos a los que el Señor Jesús se refería era el Espíritu Santo que habrían de recibir. Entonces ahí vemos cómo hace esa comparación entre agua y el Espíritu Santo. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es esa agua viva? Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que nuestra vida ha sido tocada por Él, somos ahora partícipes de ese regalo, de la bendición de Dios, de dar a su Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que vayamos teniendo en cuenta que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es una obra única, que bien el Señor Jesús pudo haber muerto como lo hizo en la cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados, pero si la obra del Espíritu Santo no estuviese en nuestra vida, de poco habría servido ese sacrificio. No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. A lo que voy es que el Señor Jesús pudo haber perdonado nuestros pecados por ese sacrificio, pero si el Espíritu Santo no viniera a nuestra vida, entonces más tarde que temprano habríamos vuelto a nuestra vida antigua, habríamos vuelto a los pecados, habríamos vuelto a cometer toda esa serie de cosas que hicimos en el pasado, porque no habría alguien que estuviera regenerando o renovando nuestra vida. Nuestros pecados habrían sido perdonados, pero entonces estaríamos destinados a volver a caer en los mismos pecados una y otra y otra y otra vez. Y entonces, como dice esa parte de la Biblia, también estaríamos pisoteando la sangre de Cristo, tomándola por inmunda al volver a nuestros pecados. No quiere decir con esto que no podamos en algún momento tener un tropiezo, pero que sea eso, un tropiezo y no una forma de vida. Dice Juan en una de las cartas que escribe que los hijos de Dios no practican el pecado, es decir, no es una práctica constante la que hay en su vida. Puede haber tropiezos, sí puede haber tropiezos, pero no que ya nos acostumbremos a pecar. ¿Y cómo es que vamos a ir cambiando? ¿Cómo es que vamos a poder ir caminando en esa nueva vida? Por la renovación del Espíritu Santo, esa obra tan importante que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, y que si hoy el Espíritu Santo habita en ti y en mí, es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Todo va complementándose de una manera muy hermosa, ¿no? Si el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra a morir en esa cruz, tú y yo no podríamos tener acceso al Espíritu Santo. Sería imposible hasta que el Señor Jesús viniera, muriera en la cruz, porque dice en ese pasaje, acompáñenme a Juan, vamos a leer Juan 3 para que veamos cómo lo dice el escritor. Juan 3, por favor. No es cierto, Juan 7, discúlpenme, Juan 7 es donde habla acerca del Espíritu Santo. Juan 7, y voy a leer lo que dice a partir del verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué entendemos por haber sido glorificado? Que él murió y resucitó, y al resucitar entonces él fue glorificado. Una vez que el Señor Jesús resucita, entonces era cuestión de tiempo, de días, para que el Espíritu Santo viniese a la tierra a residir en cada uno de los que habían creído, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Quiero mencionar también esto, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque de repente hemos tenido algunas ideas que por cosas que oímos en internet o en algún lugar que nos llevan a pensar que quizá el Espíritu Santo no está habitando en nosotros, y es que se cree que siempre el Espíritu Santo tiene que manifestarse de la misma forma. ¿A qué me refiero? A que si alguien, por ejemplo, no habla en lenguas, entonces se piensa que no tiene al Espíritu Santo, o al menos que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero tomamos esa idea por lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que eso está en Hechos capítulo 2, y entonces dice que vino un estruendo como de un viento recio y llenó la casa en la que estaban reunidos los discípulos con otras personas, o los apóstoles con otras personas, y entonces comenzaron a hablar en lenguas, y lo que en algún momento hemos leído. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? En ese momento vino el Espíritu Santo a la tierra a residir en los que habían en aquel tiempo creído en el Señor Jesucristo.
Fue algo así como cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, que se habla de la entrada triunfal. Es algo muy similar. El Espíritu Santo hizo su entrada triunfal y no podía ser de otra manera que de una forma espectacular, si me permiten la expresión, de una manera en la que sobrepasara cualquier cosa, que se aparecieron lenguas sobre los que estaban ahí, lenguas como de fuego, dice la Biblia, sobre sus cabezas. Comenzaron a hablar en otros idiomas. Es decir, fue una entrada impresionante, no podía ser menos la llegada del Espíritu Santo a la tierra, en el sentido de que iba a habitar en los creyentes. Sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente y siempre está en todos lados. Ya de alguna forma su presencia estaba en la tierra, pero no habitando en los creyentes o en los que habían creído en el Señor Jesucristo. Pero en ese momento viene a habitar en cada uno de los que habían creído en el Señor Jesús, los llena a todos con su presencia y se da esa, insisto, como esa especie de entrada triunfal, ¿no? Entonces fue un evento único que no necesariamente se tiene que repetir en cada creyente. No quiere decir que si alguno de los que estamos aquí no habla, como dice en ese pasaje, en lenguas, eso no quiere decir que no tengamos al Espíritu Santo o que no hayamos sido bautizados por él. Es parte de las experiencias que pueden venir cuando llega el Espíritu Santo. Pero en algún momento el apóstol Pablo dice, son todos apóstoles, hacen todos milagros, hablan todos en lenguas, como esperando que la respuesta sea, pues no todos son apóstoles, no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas. Entonces debemos entender que es una manifestación del Espíritu, pero no una indispensable. Es decir, no podemos pensar que si no hablas en lenguas, entonces el Espíritu Santo no está en ti. No, es una experiencia que pueden vivir algunas personas, pero que no es, insisto, una marca indeleble, ¿no? de la presencia del Espíritu Santo, para nada. El Espíritu Santo está en aquellos que hemos creído. Miren, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a ver lo que dice acerca de la obra o del Espíritu Santo en nosotros. Efesios capítulo 1 y dice el verso 13 lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pero ven lo que dice aquí, que habiendo, dice, oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en el que tú y yo creímos en el evangelio, ¿qué es el evangelio? Pues es la obra redentora del Señor Jesús, es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en él. Todo eso es lo que envuelve el evangelio de nuestra salvación, la obra del Señor Jesucristo. Una vez que creímos en eso, fuimos sellados por el Espíritu, con el Espíritu Santo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es bien importante poner atención que no dice sellados por, como que hubiese sido el Espíritu Santo quien nos puso un sello, sino él mismo es el sello. Él llegó a nosotros, a nuestra vida, como un sello, quedó ahí como una marca en nuestra vida, y es la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas. Esos son las arras, es una garantía, una promesa de pago, por decirlo así. Entonces el Espíritu Santo está en nuestra vida, entre otras cosas, como la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas, para que nosotros podamos tener esa seguridad de que lo que ha dicho Dios, Él lo va a cumplir, no por nuestras obras, no porque nos lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho los méritos necesarios, sino por la obra del Señor Jesucristo, porque habiendo creído en el mensaje de salvación, en el evangelio de salvación, vino el Espíritu Santo como ese sello, como esa promesa de pago que podemos tomar de una manera simbólica, pero es la promesa que Dios nos dio, o la garantía de que Dios nos dio de que va a cumplir sus promesas. Y eso es algo impresionante, ¿no? Que Dios mismo se comprometa a cumplir sus promesas. Principalmente, ¿qué promesa? Pues la salvación. Recordemos que está hablando del mensaje de salvación. Dentro del mensaje de salvación podemos recibir algunas bendiciones de parte de Dios, pero principalmente es la salvación. Vean lo que dice, vuelvo a leer el verso 13: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa. Entonces tenemos que enfocar siempre y como algo principal la salvación en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que menciono esto, ustedes me han escuchado que ya lo he dicho antes, que pueden venir bendiciones de parte de Dios y gloria a Dios por esas bendiciones, pero nuestro principal regalo que Dios nos dio fue la salvación, que nuestra eternidad ya no esté con rumbo de infierno, sino que ahora esté con una eternidad asegurada a su lado. Eso es lo principal y más grande en este sentido que Dios nos dio. Obviamente, si hablamos de la divinidad, pues lo más grande que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia misma del Señor Jesucristo con nosotros y la presencia prometida también del Padre en nuestras vidas, ¿no? Que cada uno de ellos esté con nosotros. Pero hablando en estos términos de lo que recibimos de ellos, lo más grande que hemos recibido de ellos es la salvación, y eso es algo que no se puede comparar con nada de lo que podamos recibir en esta tierra, ¿no? Vuelvo a decirlo, si viene una sanidad a nuestra vida, gloria a Dios porque nos sanó, pero si no, nuestra confianza no está puesta en esta tierra, sino más allá de lo que aquí podamos recibir. El apóstol Pablo dice, si solamente esperáramos en esta vida las cosas de Cristo, dice, pues seríamos los más dignos de conmiseración. Es decir, si más allá de esta vida no hubiese nada extra, es decir, no hubiese un reino de Dios fuera de esta vida, pues qué triste sería para nosotros que lo más grande que pudiésemos recibir fuera en esta carne, no es decir, en este cuerpo, sino que lo más grande que nosotros vamos a recibir es cuando seamos glorificados juntamente con Cristo, que nuestro cuerpo sea transformado, como nos lo enseña la Biblia, y entonces estemos una eternidad con Él, ahora sí, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, sin nada de eso. Vamos a estar viviendo eternamente con Él, y eso es algo que a nosotros debe de darnos mucha esperanza, ¿no? Todo esto sale por la obra del Espíritu Santo, y vamos a ver algunos pasajes de manera rápida para que conozcamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Primeramente vamos, por favor, a Juan capítulo 3. Es algo de lo que ya mencionamos, pero vamos a leer el pasaje. Es importante leer la Biblia, no solamente de una manera como en un plan de lectura o en algún devocional o como estudio, sino en estos momentos es importante que leamos la Biblia, que conozcamos la obra de Dios en toda su palabra, ¿no? Dice entonces Juan capítulo 3, voy a leer del verso 3 en adelante. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú y yo ya fuimos nacidos del Espíritu cuando creímos en el Señor Jesús, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Comenzó nuestra nueva vida, comenzó esta nueva vida en Cristo, comenzamos a vivir de una manera distinta, de una manera diferente, y eso es gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que vino por medio a su vez de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Un pasaje más que nos va a ayudar a entender la obra del Espíritu Santo está en Tito capítulo 3. Vamos a la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito capítulo 3 y vamos a leer también a partir del verso 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta.
y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero vean lo que dice en el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, o sea, este Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Tú y yo hemos recibido ese Espíritu Santo y en esa abundancia que habla la Biblia. Insisto, no queramos siempre esperar una manifestación impresionante del Espíritu Santo en nuestra vida para pensar que entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo abundantemente en nuestra vida, y una de las obras principales del Espíritu Santo es transformar nuestra vida, no manifestar su poder externamente. Eso es bueno si llegan a ocurrir milagros, prodigios, señales, lo que podemos ver en la Biblia, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero recuerden que el Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pues de nada. La respuesta sería: de nada le sirve. Entonces, ¿cuál es la primera obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Transformar nuestra vida. Entonces, así cuando nosotros somos transformados, regenerados, como lo que acabamos de leer, tenemos la seguridad de nuestra salvación, y todo lo que hagamos para Dios, si le predicamos el Evangelio a alguien, si oramos por un enfermo, si ayudamos en nuestra iglesia, si servimos, todo eso, entonces serán cosas buenas que iremos acumulando para Dios, pero sabemos que nuestra salvación está asegurada por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De lo contrario, si solamente buscamos la manifestación externa del Espíritu Santo, ¿a qué me refiero? Si no busco que yo sea transformado, si no busco orar solo por los enfermos y que se hagan milagros y profetizar y cosas así, pero mi vida no está siendo transformada, voy a entregar muy malas cuentas a Dios. Quizás sea de aquellas personas que dicen: no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos milagros y hablamos nuevas lenguas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Quizá porque esa gente buscó solamente la manifestación del poder del Espíritu Santo de ellos para afuera y no de ellos para adentro, es decir, que sean transformados por la obra del Espíritu Santo. Tú y yo debemos de buscar esa transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, que es lo que acabamos de leer aquí. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual recibimos abundantemente tú y yo por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es como encontramos de esta manera, aunque ya lo había dicho un poco antes, pero es esta forma en la que encontramos la obra del Señor Jesucristo sin que lo diga tal cual en el libro de Ezequiel. Pues en el libro de Ezequiel ya habla de que tenemos que tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, de que recibiremos ese espíritu de parte de Dios, pero eso no podría haber sucedido si no estuviera el Señor Jesucristo en nuestras vidas, si nosotros no hubiésemos creído en Él, si Él no hubiera hecho su obra redentora en la cruz, si nuestros pecados no hubiesen sido quitados de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo no podría venir a morar en nosotros. Recordemos que la Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Eso es algo que debemos de recordar siempre, que nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, por su sacrificio, quitó nuestros pecados, y entonces hay un lugar preparado para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y miren, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Vamos a Romanos 8, por favor. Vamos a ver algunos pasajes que la Biblia menciona cómo es que el Espíritu está en nosotros, ¿sí? Dice Romanos 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es el caso contrario? Los que hemos creído en el Señor Jesús, pues el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pues hemos creído en el Señor Jesús. Aquí vemos un pasaje donde se habla de esa obra del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6, voy a leer lo que dice el verso 19. 1 Corintios 6, 19:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu son de Dios. Y en este cuerpo que Dios nos dio, dice aquí que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo habita en nosotros, en ti y en mí, los que hemos creído en el mensaje de salvación, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo he dicho también antes, y hoy debemos de poner mucha atención a la forma en que predicamos el Evangelio. No se trata de decir, repite conmigo esta oración, sino decir, arrepiéntete de tus pecados, porque de lo contrario tu eternidad pues será algo muy difícil, ¿no? Entonces el mensaje del Evangelio es arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Señor. No tengamos temor de hablar acerca del arrepentimiento. A veces pensamos que si le decimos a la gente, arrepiéntete de tus pecados, la gente se va a enojar y va a decir, pues ¿por quién me tomas? Por un pecador. Pero eso es lo que nosotros creemos que va a suceder. Pero debemos dejar todo en control del Espíritu Santo. Señor, si tu palabra dice que yo así debo de predicar, si yo debo decir a las personas arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo, busquen al Salvador, entonces el Espíritu Santo hará la obra que a Él le corresponde hacer, porque así está escrito en la Biblia, ¿no? Que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, mediante que cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, que es lo que en algún momento también ya hemos estado estudiando, pero debemos predicar eso, no debemos de predicar un evangelio diluido, ni un evangelio a medias, ni un evangelio pues light, como también se dice, sino el evangelio que enseñó a lo largo de los discípulos, el mismo Señor Jesucristo. Desde Juan el Bautista comenzó eso, y aún vimos en algún momento que dice, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Aún el mensaje que envía Dios es lo mismo, arrepiéntanse. Tenemos que recordar que hay una diferencia entre pedir perdón y arrepentirse. Nosotros debemos de predicar el arrepentimiento, no el pedir perdón de pecados, porque pedir perdón se puede hacer, pero sin estar arrepentido. Lo que se busca es que haya un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Lo hemos mencionado también muchas veces, es un cambio de mente, que nuestra mente cambie, que nuestra mente sea transformada. Lo que antes me parecía correcto, hoy ya no, y lo que antes me parecía incorrecto, hoy me doy cuenta que no es así, ¿no? Antes la gente decía, pues es que buscar a Dios y leer la Biblia, no, eso es de fanáticos, y lo veían como algo incorrecto. No, para nada, eso es lo correcto. Y lo que antes nos parecía como algo bueno, pues no tiene nada de malo, y nos damos cuenta que sí, que hay cosas malas, pero es porque hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vuelvo a decirlo, esa obra es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora si me acompañan, por favor, para que veamos la promesa que menciona el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a tratar de aterrizar todo lo que hemos considerado, lo que vimos en Ezequiel. Por cierto, les aconsejo leer ya después con más calma en sus casas Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 14. De manera muy breve les platico lo que sucede ahí. Es cuando habla del valle de los huesos secos, y está el profeta Ezequiel teniendo una visión donde dice que había un valle lleno de huesos, dice, y secos en gran manera. Da a entender que era gente que llevaba muerta muchísimo tiempo, tanto que sus huesos no solamente estaban secos, sino secos en gran manera, estaban esparcidos sobre ese campo. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel le responde, tú lo sabes, Señor. Entonces, aunque ahí mismo aclara cuando dice, estos huesos son Israel, pero nosotros debemos de entenderlo que nosotros estábamos en una situación similar, estábamos muertos en delitos y pecados. Lo vimos la semana pasada estudiando la carta a Sardis, cuando dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta, y veíamos que ese tipo de muerte a la que se refiere ahí es el pecado. Y así estábamos tú y yo, como ese valle de huesos secos, estábamos muertos y muy muertos
en nuestros delitos y pecados, pero vino esa obra de Dios a nuestras vidas, donde por medio del perdón de pecados que nos ofrece el Señor Jesucristo y la renovación de nuestra vida por medio del Espíritu Santo es que tenemos hoy esa vida en Dios. Vemos que la Biblia dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Es la vida que esos huesos en algún momento recibieron, y curiosamente, lo digo entre comillas, termina ese pasaje de Ezequiel 37 del 1 al 14, del 1 al 14 diciendo: y pondré mi espíritu en ellos, ¿no? Porque habla de esa vida, de esa nueva vida, no una vida natural, no una vida biológica, sino esa vida espiritual. Entonces léanlo para que vean cómo es impresionante lo que menciona ahí, pero cómo culmina esa parte con ese broche de oro diciendo: y pondré mi espíritu en ellos, ¿sí? Ya estamos en Hechos capítulo 1. Les voy a leer lo que dice el verso 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús le manda a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, vemos cómo ahí está la promesa de que el Señor Jesús, o que el Señor Jesús les dice a ellos: recibiréis la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? Que iban a recibir al Espíritu Santo, lo mismo que tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo, pues hemos creído en el Señor Jesucristo, y debemos de permitir que Dios haga su obra completa en cada uno de nosotros. Pero como lo he mencionado antes, aunque acabamos de leer como dice Dios: y haré que anden en mis mandamientos, y os haré andar en mis estatutos, y haré que cumplan mis ordenanzas. Es una obra que Dios hace en nosotros, pero también depende de nosotros buscar a nuestro Señor. Leímos en uno de los pasajes que decía: el que tenga sed, venga a mí y beba. Nosotros debemos de beber de Cristo, debemos de acercarnos a Él, conocerlo, leer la Biblia, leer los evangelios, leer toda su obra. Estos temas que estamos viendo son muy ricos porque siempre enfocamos al Señor Jesucristo, siempre buscamos beber de Cristo, y eso es lo que va a saciar nuestra vida, y a su vez también va a hacer que de nuestro interior corran ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. La obra del Espíritu Santo se verá manifiesta en nuestra vida como ese río de agua viva, siempre y cuando tú y yo bebamos de Cristo. ¿Qué es beber de Cristo? Buscarlo a través de todas las Escrituras y conocerlo a través de todas las Escrituras. Eso es beber de Cristo, entre otras cosas, y entonces el Espíritu Santo estará trabajando en nuestras vidas como ese río de agua viva. Y este fue el Señor Jesucristo en el libro del profeta Ezequiel. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, primeramente Dios. Descansen, que tengan una bonita noche. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.